los quieren. A esta hora de la mañana le damos la bienvenida a Jorge Rodríguez, el doctor Impuestos. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buen día, un gusto saludarte. Gracias, Marco, muchas gracias por la invitación. A ti por haber venido, sabemos que andas siempre muy ocupado con el tema del impuesto y con el tema tributarista, eres abogado tributarista, y cuando hablamos de un abogado tributarista nos referimos a... Nos referimos a un especialista en derecho que conoce todas las normas que tienen que ver con impuestos. Existen también otros especialistas en impuestos que pueden ser contadores. En mi caso yo no soy contador, yo soy abogado y me especializo en todas las normas que tienen que ver con impuestos. Y además es una especialidad distinta porque además de la asesoría, nosotros los abogados especialistas en impuestos podemos ejercer la defensa, cosa que no podrían hacer, por ejemplo, los contadores. Los contadores no. Exactamente. Los contadores sí podrían asesorar con respecto a impuestos, pero los abogados se dedican a la defensa. Cuando viene SUNAT y te dice, Marco, le debes 100.000 soles a la SUNAT, entonces tú tendrías que llamar a doctor impuestos para que ejerza tu defensa. ¿Por qué hoy día la gente le tiene tantísimo pánico a la SUNAT? Yo sé por qué, pero te lo pregunto a ti. Bueno, no solamente a la SUNAT, en todas partes del mundo los ciudadanos le tienen temor a la entidad que se encarga de la recaudación de impuestos, y no solamente es de estos años, sino también ha sido desde el virreinato, ¿no? Y incluso antes del medioevo, cuando se cobraban los impuestos. Entonces, se tiene este miedo, ¿por qué? Porque la SUNAT tiene un poder que no lo tiene nadie, que es cobrarte a la mala o a la buena. Y que está mal ejercido. Y que algunas veces está mal ejercido porque hay abuso. Pero también la SUNAT tiene su posición y la SUNAT te diría, bueno, si yo no puedo cobrar, entonces ¿cómo el país podría funcionar? Entonces, ese es un buen argumento. ¿Cómo voy a yo funcionar? ¿Cómo voy a pagar profesores? ¿Cómo voy a pagar médicos, carreteras? Todos me exigen que le eleve el sueldo. Y entonces, ¿de dónde voy a sacar yo? Entonces, esto nosotros, todos los ciudadanos, apoyamos para que el gobierno pueda realizar algunas acciones. En algunos casos sí se comete abusos, y los abusos se dan más que nada porque las personas naturales no tienen abogados tributaristas. Mucha gente me pregunta, ¿por qué a esta empresa de teléfonos no le cobran? ¿Por qué a este banco no le cobran, pero sí le cobran al pequeño? La respuesta es muy sencilla. Esos bancos y esas empresas de teléfono tienen un abogado tributarista. Pero hasta ahí está muy bien, perfecto. Sí. Pero la SUNAT tiene una política que a mí me parece terrible. Tiene esta gente que sale a las calles a ver si eres una empresa constituida, si no eres una empresa constituida. Pero a mí me pareciera que la consigna es sal y multa, sal y cierra. Sí, definitivamente. Cuando la consigna de la SUNAT debería ser sal y busca quienes no están a derecho, vamos a asesorarlos, vamos a ponerle un tributarista para que los apoye, pero esta gente tiene que allanarse a la legalidad. Estoy completamente de acuerdo contigo. Debería invertirse más en todo lo que es capacitación de los empresarios que inician. No de los empresarios que ya tienen años, ¿no? Que tienen una empresa que tiene 10, 15, 20 años. Que tienen un abogado tributarista, que tienen exactamente. Si tú recién empiezas, no estaría bien que te multen por no cumplir algunas formalidades. Entonces estoy completamente de acuerdo contigo. Para mí debería abrirse una partida especial para la capacitación. Sí se da, SUNAT capacita en todas partes del país, pero me parece que todavía falta. Ahora, hay un tema muy importante. Mucha gente dice, hay que bajar el impuesto porque esto va a favorecer a las empresas, va a haber mayor inversión. ¿Es cierto que bajando el impuesto vamos a recaudar más o tendríamos que dejarlo en el nivel que está? La verdad es que eso le pertenece ya al ámbito de los economistas. Yo creo que no. ¿Por qué? Porque ahorita, pero yo no te hablo desde un punto netamente técnico, porque eso lo tienen que ver los economistas, pero yo te hablo desde el punto de vista de mi experiencia personal. ¿Qué es lo que veo yo? Lo que veo yo es que ya tenemos varios años que SUNAT tiene un déficit, el país tiene un déficit fiscal. Es decir, el país gasta más de lo que recauda. Imagínate si hoy el país gasta más de lo que recauda, imagínate cómo sería si es que bajamos los impuestos. No logramos que con este nivel podamos recaudar.
si bajan los impuestos nos va a costar más. Lo que se tiene que hacer, y siempre se ha dicho, es ampliar la base tributaria. ¿Qué significa ampliar la base tributaria? Es, oiga, usted siempre le cobra a los mismos. A los formales nos da con palo. ¿Y a los informales? No, que a los informales no lo puedo fiscalizar. No sé de dónde sacan dinero, no sé qué movimientos hacen, no sé. La verdad es que como yo te veo a ti que tú das boletos o das factura, es más sencillo irme donde ti. Entonces, esa política debe cambiar, pero debe cambiar con soluciones creativas. Esto es como la sábana corta. El ejemplo clásico de la sábana corta. En la noche tú tienes frío, pero tu sábana es corta. Si te tapas la cabeza, te destapas los pies. Si te tapas los pies, te destapas la cabeza. Entonces tú tienes que elegir algo, porque siempre vas a dejar de cumplir. Por ejemplo, si los contribuyentes dicen, los impuestos son muchos, ya, te voy a cobrar menos. Al año siguiente, esas mismas personas te están pidiendo aumentos. ¿Y de dónde vas a dar tus aumentos si no has cobrado más impuestos? Y es así, o cobras más impuestos y les elevas el sueldo a todas las personas que piden, o simplemente no haces nada. Ahora, ¿todos los impuestos son legales? Sí, claro. ¿Tienen que ser legales? Sí. ¿O hay impuestos que son ilegales? Los impuestos siempre son legales porque se dan vía ley. Vía ley. Exacto. Si no hay un impuesto pero que son sea abusivos. Pero en muchos casos son abusivos. Y más que el tema es cómo se inicia el proceso. Te doy un ejemplo claro. Muchas veces hay contribuyentes que no se enteran de las deudas porque por lo general le dan a los contadores esa posibilidad de hacer la declaración, de presentar la declaración y el pago. Muchas veces, en algunas oportunidades, esto no se paga o correctamente o no se ha hecho bien la declaración. SUNAT notifica. Ejemplo clásico. ¿A dónde notifica SUNAT? A tu domicilio fiscal. No, yo ya me cambié, yo ya no estaba allí. Yo no estaba ya en el Cercado de Lima. Yo me mudé a Jesús María. Y te notificaron. No te enteraste. Porque la notificación llegó al domicilio que tú no cambiaste. Entonces SUNAT empieza una cobranza coactiva. ¿Cuándo te enteras de la cobranza coactiva? Cuando te embargaron la cuenta bancaria. SUNAT te puede embargar carros, casas, cuentas bancarias, te puede embargar acciones. SUNAT puede embargarte incluso hasta el sueldo. Y te enteras cuando aparece el embargo. Entonces allí la persona dice, oye, pero yo no he tenido conocimiento. Y entonces comienza todo el problema. La persona está embargada porque no cambió su domicilio fiscal, SUNAT no le avisó por otro medio y ahí comienza el gran problema. Ahora, ¿SUNAT tiene la potestad de poderte embargar la cuenta y cobrarte de ahí? Sí, SUNAT tiene ese poder vía el ejecutor coactivo de SUNAT. El ejecutor, por eso te dije, porque tú me preguntabas, ¿por qué la gente le teme a SUNAT? Porque SUNAT tiene un gran poder, que no lo tenemos ni tú ni yo. ¿Y por qué no ejerce ese poder con Telefónica? ¿Por qué no ejerce ese poder con el seguro? Te lo digo muy claro. Cuando te llega una notificación como la que te acabo de comentar, que le llegó a su antiguo domicilio fiscal, tú tienes la posibilidad de impugnar esa resolución que te ha llegado. Señor Marco, usted le debe 5.000 soles a la SUNAT. Entonces Marco dice, Jorge, ayúdame. La reviso, esto es injusto, esto está mal. Yo agarro, presento un escrito y lo impugno. Mientras esté impugnado, SUNAT no te puede cobrar. Pero esa persona que le llegó al otro domicilio o que le llegó a su domicilio y que incluso lo guardó en su cajón, dijo, no, yo no quiero preocupaciones, estoy muy estresado, lo voy a guardar, no quiero enterarme. Cierra el cajón, se olvidó del tema. Si lo hubiera impugnado dentro de los plazos establecidos, SUNAT no puede ejercerte esa cobranza coactiva, esa coerción. Pero si tú lo guardaste y no ejerciste tu derecho a impugnar esa resolución, entonces SUNAT dice, bueno, lo ha aceptado tácitamente. Por lo tanto, yo le voy a cobrar. Y lo puede cobrar vía el ejecutor coactivo. Vía el ejecutor coactivo, perfecto. Pero yo conversaba el otro día con unos pequeños empresarios y me decían, nosotros a veces pagamos más impuestos y más fuertes que las empresas grandes. Nos exigen más que las empresas grandes. Entonces, nos dan un calendario muy apretado y no tenemos, por ejemplo, dentro del tiempo de conformación
no tenemos, por ejemplo, un estado de gracia como para podernos nosotros fortalecer. Bueno, yo tengo otra visión, te lo digo porque yo conozco todos, Claro. a todos. Yo hasta el año 2012 he sido el abogado tributarista del principal banco de este país. Y teníamos a SUNAT los 365 días del año en el edificio. Y cobran y nos hacían reparos de los gastos por varios millones de millones. Por lo tanto, eso de que le cobran a los pequeños y no le cobran a los grandes, desde mi punto de vista, desde mi experiencia que he trabajado con pequeños, con muy grandes, con medianos, no es tan cierto. No es tan cierto. Como yo te digo, le cobran a los formales. ¿Hasta dónde puedo, Jorge, apelar a la SUNAT? A ver, tienes una primera instancia. SUNAT puede emitir 3 resoluciones. Resolución de determinación, resolución de multa y resolución de multa, resolución de determinación y órdenes de pago. Te digo cuáles son, en qué consisten. Resolución de determinación es cuando tú, Marco, tú declaras. Claro. Tu declaración jurada mensual, dices, yo le debo a la SUNAT 100 soles. Tú mismo estás declarando. Entonces, y no lo pagas. ¿Por qué? Porque no tienes plata. Entonces, pero sí has declarado. Entonces SUNAT te dice, mediante una orden de pago, págame lo que tú, Marco, me has declarado. Yo no te estoy diciendo que me debes. Tú me has dicho que me debes. Solamente te digo que me pagues. Orden de pago. Segunda, resolución de determinación. Tú no me dices que me debes. Yo soy SUNAT. Marco no me dice que me debe, pero yo lo averiguo. Porque he hecho cruce de información con fulanito de tal, con menganito, y me han dicho que han hecho operaciones con él. Entonces, Marco me debe. No me lo ha dicho, pero yo ya lo averigüé. Determino deuda. Resolución de determinación. Finalmente, la multa es cuando cometes una infracción. Esas son las 3 resoluciones que SUNAT te puede emitir. Contra esas 3, tú puedes impugnarlas. Se llama recurso de reclamación. En el recurso de reclamación, tú solamente tienes 20 días hábiles para impugnar esa resolución. No lo hiciste dentro de los 20 días hábiles, perdiste para siempre, excepto que la pagues. Si la pagas, puedes impugnarla. Claro, y la puedo prorrotear, ¿no? O sea, la gente tiene esas facilidades, pero a veces no entiende. El fraccionamiento, sí. Pero para terminar ese punto, ¿qué pasaría si tú le impugnas recurso de reclamación? ¿Y quién resuelve en primera instancia? SUNAT. De nuevo SUNAT. Y SUNAT te dice, no o sí. Si te dice sí, procede tu recurso, ganaste y eres muy feliz. Si te dice no, no procede tu recurso, tienes una segunda vía, que es el Tribunal Fiscal. Y es allí donde se ve en la gran mayoría de casos, en el Tribunal Fiscal. ¿Qué pasaría? Y el Tribunal Fiscal también te puede decir, sí, procede, no, no procede. Si te dice sí, muy feliz. Si te dice no, puedes irte al Poder Judicial. Primera instancia del Poder Judicial, segunda instancia del Poder Judicial y puedes irte hasta la Corte Suprema. Hasta la Corte Suprema, pero la SUNAT siempre en primera va a ser juez y parte. Sí, eso es lo malo. Lo único que se deslinda son las áreas, ¿no? El área que resuelve es el área de reclamaciones y aquí el área que determina es el área de control de deuda. Mira, por ejemplo, si salgamos un poco de Perú, tú compras un carro en Estados Unidos y de repente declaras al fisco, que es paralelo a SUNAT, me imagino. El IRS. ¿Ya? En Europa igual, te compras una casa, la pagas y ya el fisco empieza a seguirte. Sí. Ya empieza, o sea, ¿por qué Jorge está comprando una casa, comprado un auto? ¿De dónde, no? Marco está saliendo mucho del país, viaja a sitios X y empiezan a seguir. Pero acá tú tienes gente que de la noche a la mañana tiene 2 camionetas, tiene casas, tiene X cosas, lujos, y no hay un seguimiento. Entonces pasan 30 años y te diste cuenta que era un narcotraficante, que era una persona ilícita, que evadía impuestos. Entonces todavía tenemos un sistema tributario deficiente. Sí, lo que sí es cierto es que en los últimos años, desde el año pasado, SUNAT está ya notificando temas sobre desbalance patrimonial. ¿Qué es el desbalance patrimonial para SUNAT? El desbalance patrimonial es cuando tú has declarado ante la SUNAT un determinado monto, pero SUNAT ve, mediante el ITF que cobran los bancos cuando tú abonas o retiras dinero, claro, que tú has tenido grandes abonos de dinero, o pequeños, como sea, pero que no cuadran con tu declaración y con tus abonos. Es decir,
tú has declarado el impuesto a la renta el año pasado 15.000 soles y la SUNAT ve que el año pasado te ha ingresado en el banco 1 millón. ¿Cómo puede ser esto? Te ha ingresado 1 millón y has pagado 10.000 soles solamente de impuesto a la renta. Hay algo que no cuadra. Entonces SUNAT ya está comenzando a llamar. El año pasado llamó por desbalances patrimoniales del 2012 al 2015. En lo que va de este mes ya comenzó a llamar desbalances patrimoniales por el año 2016 a las personas naturales, para que demuestre si verdaderamente cuadra o no cuadra. Ese millón, ¿por qué fue? Y eso es lo que te pregunta SUNAT en estas esquelas de citación que está notificando en los últimos meses. Qué bueno, interesante el tema, hay mucho más que hablar, pero el tiempo en la televisión es totalmente tirano. Jorge, las empresas, la gente que quiera tener una consultoría contigo, ¿dónde te puede encontrar? Con todo gusto, me pueden llamar al teléfono celular 979-737-641 o al teléfono fijo 475-1153 y también nos pueden ubicar en nuestra página del Facebook como Doctor Impuestos, el nombre completo Doctor Impuestos, ya tenemos 40.000 amigos en el Facebook. 40.000 y eso va a seguir creciendo, ¿ah? Sí, claro que sí. Qué bueno, te felicito realmente y qué bueno que el Perú en el tema tributarista esté mejorando muchísimo y nos hace mucha falta, Claro que bastante. Y hay que ser más drásticos, ¿no? Yo creo que el gobierno y estas empresas hay que ser drásticas con la gente que se lo merece, pero con la gente que hay que ayudarla, o sea, los pequeños, medianos empresarios, bueno, hay que tenderles la mano, ¿no? Exactamente. Es muy importante. Gracias, Jorge, por haber Gracias estado a con ti, nosotros Marco. y por habernos dado tu tiempo. Gracias. Ha sido Jorge Rodríguez, abogado tributarista y el Doctor Impuestos. Ya saben ustedes, lo pueden encontrar en el Facebook como Doctor Impuestos. Estamos en línea.